Bienvenidos a su programa Reflexiones Bíblicas, patrocinado por la Iglesia Adventista del Séptimo Día y creado para contribuir a su plan de lectura diaria de la Biblia. Con ustedes, el pastor Orlando Rosales. Esdras, capítulo 3, versos 1 y 2. Cuando llegó el mes séptimo, y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel, para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Poco después de la llegada a Palestina, probablemente en el verano del año 536 a.C., los recién repatriados se congregaron en Jerusalén para la inauguración del servicio del nuevo templo. Esta convocación se efectuó al fin del sexto mes, como lo indica la comparación del verso 1 con el verso 6. El séptimo mes, Tisri, era uno de los más sagrados de todo el año religioso judío. El día primero de ese mes se celebraba el día de Año Nuevo del calendario civil. El mes comenzaba al son de trompetas, con una santa convocación, según Levíticos capítulo 23, verso 24. 10 días más tarde, se celebraba el solemne día de la expiación, Levíticos 23, 27, al cual seguía casi de inmediato la fiesta de los tabernáculos, desde el día 15 al día 22 de ese mismo mes. El pueblo vino preparado para quedarse a celebrar la fiesta de los tabernáculos, una de las 3 grandes fiestas que todos los judíos debían observar en Jerusalén. Para ello edificaron el altar. Sin duda examinaron la zona del antiguo templo y determinaron en qué punto había estado originalmente el altar de los holocaustos. En ese sagrado lugar se levantó el nuevo altar. El altar era el centro del culto judío y no se podían realizar los oficios religiosos sin él. El altar debe haberse concluido cerca del último día del sexto mes. Versos 12 y 13. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. La supervisión de la obra correspondió a 3 grupos, probablemente constituidos en armonía con la población de la nueva provincia de Judea. Jesúa era el jefe del sacerdocio. Cadmiel representaba a la tribu de Judá. Y sin duda Enadad dirigía las categorías inferiores del personal del templo. Solo habían transcurrido 50 años desde la destrucción del templo de Salomón en el año 586 a.C. y 70 años desde el primer cautiverio en el año 605 a.C. En la congregación había muchos ancianos que en su juventud o en su niñez habían visto el templo
y recordaban vívidamente su grandeza y su gloria. No podían dejar de llorar al pensar en los modestos planes para la reconstrucción del templo. Era un día de las pequeñeces, y en comparación con la antigua casa, esta nueva era como nada. Así como lo registró Ageo en el capítulo 2, verso 3. Salomón había podido emplear a los artesanos más hábiles de su propio país, que iba desde la frontera con Egipto hasta el Éufrates, como también a los técnicos de países vecinos como Tiro. Zorobabel tuvo que depender de sus propios súbditos, los pocos ciudadanos de la pequeña provincia de Judea. Aunque la habilidad profesional adquirida en Babilonia ahora resultó muy provechosa, y Zorobabel puso a trabajar en sus tareas específicas a albañiles y carpinteros, a los cuales pagó un salario fijo en dinero. Querido Dios, gracias, porque a pesar de los pecados y una vida de rebeldía, tú conservaste un remanente en Israel y les permitiste regresar a su tierra. Conserva nuestros corazones, Señor, para el reino de los cielos. Te lo pedimos en Jesús. Amén. Dios te bendiga.